tal amigos? Bienvenidos a otro video. Vamos a armar 3 circuitos para simular de forma eléctrica el funcionamiento de los operadores lógicos AND, OR y NOT. Estos operadores son la base fundamental con la que se construyen todas las computadoras, así que es muy importante entender cómo funcionan. El primer circuito que armaremos será el circuito AND. Vemos que contiene 2 botones pulsadores conectados en serie, así que en nuestra breadboard comenzaremos por insertar el primer botón. Asegúrense de que el botón quede bien ajustado o lo más que se pueda. También traten de comenzar en una orilla de la breadboard para ir avanzando de manera que todo vaya quedando lo más ordenadamente posible. Nuestro primer botón está conectado a la alimentación positiva del circuito, así que conectaremos una terminal del botón a la alimentación de la breadboard, así. La segunda terminal está conectada en el segundo botón pulsador, así que cortamos un pedazo de alambre lo suficientemente largo para que le dé espacio a nuestro segundo interruptor y conectamos. Agregamos nuestro segundo botón al circuito justo en la fila de conexiones donde termina el alambre. Ahí lo tenemos de cerca por si se requiere ver cómo están conectados. Después vamos a cortar otro pedazo de alambre para conectar a nuestro LED. Lo conectamos como nos muestra nuestro circuito, de la segunda terminal de nuestro segundo botón, a donde sea que vaya a ir conectado el ánodo de nuestro diodo emisor de luz. Conectamos nuestro diodo, recuerden que el pin más largo es el ánodo y va conectado al lado positivo del circuito. Una vez que esté listo, conectaremos una resistencia al cátodo del LED. Recuerden que bajo las condiciones en las que estoy armando el circuito, es decir, con una fuente de 5 voltios y un LED blanco, y solo bajo estas condiciones, la resistencia debe tener un valor de 90 ohmios. Yo en realidad utilizo una de 100 ohmios, pero está perfecta ya que cae dentro del rango de operación del diodo. Si ustedes utilizan otros parámetros, es decir, otro voltaje o otro diodo, deben hacer los cálculos correspondientes para obtener los valores necesarios para armar el circuito correctamente. Si no sabes obtenerlos, te dejo el enlace del video fijado en la descripción, donde explico cómo realizar los cálculos, o haz clic en la etiqueta en la pantalla para verlo. Cuando ya tengamos nuestra resistencia en nuestra placa de pruebas, la conectamos a la alimentación negativa del circuito. El circuito debe verse así. Ahora conectamos nuestra fuente de voltaje y para comparar nuestros valores aquí tenemos la tabla de verdad para el operador AND. En nuestra tabla vemos que cuando las entradas A y B son 0, la salida nos da 0. Es lo mismo cuando nosotros no oprimimos los botones de nuestro circuito. Están en estado falso y por lo tanto el diodo también, ya que al estar el circuito abierto no fluye la corriente. En este caso, por si no es claro, los botones son las entradas A y B y el diodo es la salida de nuestro sistema. Ahora probemos cuando A es 0 y B es 1. En este caso solo debemos oprimir cualquier botón que hayamos etiquetado como la entrada B. Vemos que el circuito no enciende porque sigue estando abierto en la entrada A, y al compararlo con la tabla de verdad vemos que este caso también es igual. Podemos concluir que pasará lo mismo cuando A es 1 y B es 0. Pero hagámoslo de igual manera. ¿Ves? Lo mismo que en la tabla. Ahora por último tenemos uno para ambas entradas y uno para la salida de nuestra tabla. Así que cuando oprimimos ambos botones de nuestro LED debe encender. Aquí lo podemos ver. Y bien, este es nuestro circuito operador AND. Y vemos que funciona. Ahora vamos a construir nuestro circuito operador OR. Vemos nuestro diagrama eléctrico y ahora tenemos 2 botones conectados en paralelo. Los 2 botones están conectados directamente a la fuente. Así que primero vamos a agregar 2 botones a nuestra placa de pruebas. El segundo botón lo vamos a poner en la parte de arriba de nuestra placa. Recuerden que al cruzar la línea divisora de en medio de la placa ya no hacen contacto las filas de conexiones. Ahora hay que conectar las primeras terminales de ambos botones directamente a la alimentación positiva de la protoboard. Ahí tenemos nuestra primera conexión. Siempre traten de que los cables estén a la medida. Entre menos sobrante tengan, mejor. El circuito se verá más limpio y al momento de encenderlo, si hay alguna falla, será más fácil de detectarla.
Aquí ya tenemos lista nuestra segunda conexión que va conectada al segundo botón. Así se debe ver. Ahora la segunda terminal de ambos botones están conectadas al LED. Entonces ustedes decidan en qué conexión pondrán su LED y corten los cables a la medida. El primero está listo, ahora el segundo. Después vamos a conectar nuestro LED. Vuelvo a repetir, la patita larga es el ánodo y la corta se llama cátodo. El ánodo va conectado al lado positivo del circuito y el cátodo al lado negativo. Ahí lo tenemos. Ahora la resistencia del mismo valor de 100 ohmios. En la etiqueta que aparece en la pantalla está el video de la práctica anterior donde construimos un circuito para encender un LED y ahí explicamos más a detalle estos componentes. Por último, conectamos la segunda terminal de nuestra resistencia a tierra o a la alimentación negativa del circuito. Aquí está de cerca por si lo quieren revisar. Conectamos a nuestra fuente de 5 voltios y probamos. Nuestra tabla de verdad nos dice que cuando ambos botones o entradas están en estado falso, o sea no se están oprimiendo, la salida o el diodo emisor no se encenderá. O sea, así tal cual lo tenemos, sin oprimir nada. Segundo caso, cuando B es igual a 1 y A es igual a 0, la salida será 1. Así que si yo oprimo un botón, el LED debe encenderse. Eso es lo que me está diciendo. Tercer caso, cuando A es igual a 1 y B es igual a 0, nos dice que la salida será igual a 1. Y ahí está, nuestro LED también se enciende. Y el último caso es cuando ambos botones se oprimen, el diodo debe encenderse. Bueno, ya comprobamos que nuestro circuito OR está bien construido. Si tienen alguna duda, siéntanse libres de escribirla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Vamos a construir nuestro último operador NOT. Ahora vamos a ubicar el LED primero en la placa de pruebas y siempre lo hemos conectado con el ánodo hacia el lado izquierdo. Ahora lo cambiaremos y el ánodo debe quedar del lado derecho. En un momento verán por qué lo conecté así. En nuestro diagrama vemos que el ánodo está conectado directamente a la fuente de voltaje, así que vamos a hacer lo mismo en nuestra breadboard. Conectamos el ánodo directo a la alimentación positiva. Ahí lo tenemos. Después en nuestro diagrama vemos que después del LED está la resistencia y está conectada al negativo de nuestra fuente sin usar ningún interruptor aún. Realizamos las conexiones correspondientes. La resistencia al cátodo, ojo, aquí verán que yo conectaré dos resistencias en paralelo de 220 ohmios y estos valores conectados en paralelo me darán una resistencia total de 110 ohmios. En un momento les explicaré por qué utilizo dos resistencias en vez de una. A ustedes en la descripción les dejé la resistencia correcta a utilizar para que solo usen una. O si gustan también pueden hacerlo de esta manera, solo tengan en cuenta que no es ideal. Asegúrense de dejar una conexión libre entre el ánodo del LED y la resistencia. Ahora ponemos el botón. Para conectarlo vemos que una terminal está conectada directamente a la alimentación del circuito. En el diagrama vemos que la segunda conexión del botón va en medio del cátodo del LED y la resistencia. Es por eso que dejamos una conexión libre y ahí conectamos la segunda terminal de nuestro botón. Bien, ahora ya nos damos cuenta por qué cambiamos de orientación al diodo. Si lo hubiésemos conectado como antes, las conexiones se hubiesen sobrepuesto entre ellas y lo tendríamos que ubicar de otra forma para no hacerlo visualmente complicado. Aquí tenemos nuestro circuito conectado a la fuente de voltaje. Recuerden que nuestra tabla de verdad nos dice que cuando la entrada es 0, la salida es 1. En otras palabras, si no tengo oprimido el botón, el circuito debe estar encendido. Como pueden ver, el circuito enciende solo con conectarlo sin oprimir nada. Ahora el segundo caso, yo oprimo y al negarlo, el circuito debe apagarse. Ahí está. Prueben y experimenten cada circuito que construimos para que estos operadores lógicos los entendamos de manera más intuitiva. Ahora veamos por qué utilicé dos resistencias en este circuito en vez de una. Todas las resistencias tienen un límite de disipación de calor. Cuando una corriente pasa a través de ellas, emiten este calor. La forma en la que medimos la cantidad de calor que éstas emiten es con la fórmula P igual a voltaje por corriente, donde P es la potencia. Si nosotros reemplazamos los valores ideales para el circuito que hicimos en el quinto video, tenemos
1.8 voltios por 0.02 amperios. Nos da igual a 0.036 watts. Esto es cuando la corriente fluye por el LED y el resistor, pero cuando la corriente solamente fluye por el resistor, toda la carga cae sobre él, o sea, los 5 voltios completos, así que debemos calcular la corriente para este caso. Y nos da que la corriente es igual a 5 voltios entre 90 ohmios igual a 0.055 amperios. Ahora que ya tenemos la corriente, calculamos la potencia. P igual a 5 voltios por 0.055 amperios igual a 0.27 watts. Vemos que la cantidad de calor emitida es más de 7 veces que cuando no oprimo el botón. La resistencia que utilicé solo es de cuarto de watt, así que el 0.27 la supera. Sin embargo, en realidad utilizo una resistencia de 100 ohmios en vez de 90, pero al realizar los cálculos me da 0.25 watts, o sea, exactamente el límite. Así que opté por poner dos resistencias de un cuarto de watt en paralelo para que fluyera menos corriente por cada resistencia y por lo tanto la disipación de calor se dividiera. Bueno amigos, con esto damos por terminado el video. No se olviden de suscribirse y darle me gusta si les ha servido esta información. Nos vemos hasta la próxima.